epitelio simple como el epitelio compuesto. Ya nosotros en la práctica anterior hicimos el reconocimiento de las diferentes características de las células, ¿no? Formas, tamaños. En este caso ya va a tocar ver lo que corresponde a ver el conjunto de estas células que constituyen los tipos de epitelio. Ya le habíamos dicho que la parte teórica lo deben de leer ustedes previamente para que nos puedan seguir con la explicación. Entonces, nosotros tenemos que aquí tenemos una muestra de riñón. Todo esto es una muestra de riñón, donde podemos observar estas estructuras circulares que están aquí, justo la que está señalando este puntero, ¿no? Todas estas estructuras corresponden a los glomérulos renales. Estos glomérulos renales están compuestos por una cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman tiene dos hojas, una externa que corresponde a la hoja parietal y una más interna que corresponde a la hoja visceral. Asimismo, logramos nosotros observar este espacio aquí claro, este espacio en blanco que corresponde al espacio de Bowman. Entonces ya nosotros sabemos que existen dos vistas que siempre vamos a ver las láminas, que es la de 10 o panorámica, donde me permite reconocer la estructura del órgano, y la otra que corresponde a el objetivo de 40, ¿no? Lo vamos a ver con un amplifier de 400. Entonces aquí ya me permite ver con mucha más claridad este glomérulo. En este caso solamente quiero determinar el tipo de epitelio que tiene. Cuando hagamos aparato renal vamos a ver todas las estructuras del glomérulo, los túbulos contorneados proximales, distales, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos a observar hoja parietal, es la hoja más externa de la cápsula de Bowman. La hoja visceral, que es la hoja más interna de la cápsula de Bowman. Este espacio claro, espacio blanco, es el espacio de Bowman. Entonces, si nosotros observamos esta capa parietal más externa, vamos a ver estas estructuras que están aquí, que son basófilas, alargadas y aplanadas. Estas estructuras que le estoy señalando van a constituir las células planas, que en su conjunto forman el epitelio plano simple. Epitelio plano simple porque es solamente una hilera de células. Entonces nosotros vemos todo este epitelio plano y lo que logramos ver son estos núcleos basófilos alargados y aplanados que la constituyen. ¿Alguna duda con esta lámina? No, muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí nosotros estamos observando que vamos a ver plexos coroideos, ¿no? El plexo coroideo ya nosotros lo hemos visto en la lámina anterior, donde distinguimos las células cúbicas. Recordemos que estas células cúbicas tienen una disposición en cuentas de collar, ¿no? Miren estas estructuras cómo se disponen, y que estaban compuestas por una sola fila de células también. Entonces nosotros ya habíamos visto que la característica de estas estructuras celulares, ¿no? Miren, ¿se acuerdan aquí? Y cómo la podíamos describir o cómo la describíamos, es que es una célula con citoplasma acidófilo, núcleo basófilo, redondeado, central, y que esta célula, su alto y su ancho, son muy similares, ¿no? Son muy similares. La disposición, una sola hilera, miren, una sola hilera, y va a corresponder a un epitelio simple cúbico. También lo puedo referir como un epitelio cúbico simple.
Ambos es correcto. ¿Alguna duda con esta lámina? ¿Alguna duda con la lámina? ¿Palomino, alguna duda? No, muy bien. Entonces, ya vamos a ver otras láminas. Aquí nosotros vamos a observar dos tipos de lámina, de órgano. Uno que corresponde al estómago y el otro al intestino delgado, que forman parte del aparato digestivo. El aparato digestivo nosotros lo vamos a ver en semanas más adelante y sabemos que está comprendido desde la boca hasta el ano. ¿Ya? Todo esto forma el aparato digestivo, estómago, hígado, intestino delgado, intestino grueso. Entonces nosotros vamos a ver un corte de estómago para reconocer el epitelio cilíndrico simple secretor. Y este epitelio cilíndrico simple secretor tiene una característica. Si ustedes observan esta capa superficial, tiene esta característica, miren cómo va entero, ¿ya? De ser festoneado o en forma de ondas, ¿ya? Aquí nosotros podemos distinguir dos capas, ¿no? Miren aquí, ahorita lo voy a ver a mayor aumento para que ustedes puedan reconocer bien las estructuras que vamos a observar. Ya nosotros a 40, miren, observen esta estructura de estas células que tienen esa característica ondulante o festoneada. Nosotros vamos a reconocer, y si nos centramos un poco en esta parte de aquí, vamos a ver con mayor claridad que estas células tienen núcleos alargados, basófilos, y que yo creo que están en una sola hilera, ¿no? Uno al costado de otro, ¿ya? Estas células corresponden a las células cilíndricas altas. También vemos que hay una característica, miren este citoplasma que está acá, ¿no? Este citoplasma, estas células cilíndricas, es claro que le da un aspecto espumoso o una apariencia espumosa. Entonces, vamos a ver que esta célula cilíndrica alta tiene un núcleo basófilo alargado de posición central, perdón, basal, porque no está en el centro, está pegado hacia la base, con citoplasma más claro, un citoplasma espumoso, ¿no? Es un citoplasma espumoso. Entonces, estas características le van a dar a esta mucosa, a este epitelio de la mucosa del estómago, de ser un epitelio cilíndrico, simple, secretor. Simple porque estamos viendo que es una sola capa, ¿verdad? Una sola capa. ¿Alguna duda con esta lámina? Moyano, ¿alguna duda? Es un epitelio cilíndrico simple secretor. Simple porque solamente es una línea. Si ustedes observan, es una sola línea de células, ¿no? Citoplasma espumoso. Sí, muy bien. Entonces seguimos. Vamos a ver la otra muestra que corresponde también al sistema digestivo, que corresponde a intestino delgado. Ya les había comentado yo que el intestino delgado tiene tres partes. Uno es el duodeno, yeyuno e ilio.
Este es un corte panorámico donde podemos observar, miren, esta característica que nos asemeja o a qué se parece. Estas son las vellosidades intestinales que tienen forma de dedos o digitiforme. Ya más después vamos a ver nosotros que este intestino delgado tiene 4 capas, tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que nos interesa reconocer ahora es el epitelio que reviste a esta capa mucosa del intestino delgado. Entonces ya les había comentado que estas vellosidades intestinales que vemos están compuestas por una sola capa de células, ¿ya? Nosotros vamos a ver que tiene 2 tipos de células, ¿ya? En una sola hilera. Pero a simple vista, miren, ¿qué nos llama la atención de este tipo de epitelio? Miren esta estructura que está acá. Es una área que está bien remarcada, si podemos decir, como si le hubiéramos pasado sobre este borde, este ápice de esta célula, un plumón de repente, ¿no? A esta estructura que está acá se le conoce como chapa estriada. Esta chapa estriada viene a ser la fusión o la unión de microvellosidades. Entonces, la chapa estriada es fusión de microvellosidades, que lo vamos a encontrar en el borde libre o en el ápice de estas células cilíndricas. ¿Qué otra cosa nos llama la atención? ¿Qué otro tipo de célula? Miren aquí. Todas estas células de aquí con citoplasma claro, miren, corresponden a las células califormes. También las conocemos como células secretoras. Estas células secretan moco. Pero también la podemos encontrar en la literatura con el nombre de global cell, ¿ya? De estas 3 maneras se les puede llamar a estas células. ¿Y por qué tiene el nombre de caliciforme? Porque tiene forma de cáliz o copa. ¿Ya? Por eso es caliciforme. Muy bien, Regina. ¿Qué más observamos? Ya hemos visto que hay chapa estriada, hemos visto que hay células caliciformes, pero también vemos que están constituidas por células cilíndricas, ¿verdad? Células cilíndricas. Una sola hilera, por lo tanto son simples, un epitelio simple. Si se preguntase qué epitelio recubre o reviste la mucosa del intestino delgado, ustedes van a responder, tienen un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. ¿Ya? Pueden también decir un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada, o perdón, con células caliciformes, chapa estriada, ¿no? Es igual, nosotros estamos solicitándoles a ustedes que pongan todas las características que vamos a reconocer. Entonces, ya nosotros vamos a ver todas estas características de este epitelio que conforma el intestino delgado. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alumnos? Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. La lámina que nosotros vemos ahorita, esta diapositiva,
se refiere a la trompa uterina. Esta trompa uterina es muy importante, miren, comienza aquí, termina en su infundíbulo, tiene tres partes, el istmo, la ampolla y el infundíbulo. Lo vamos a ver con mayor detenimiento en todas sus estructuras cuando llevemos la parte de aparato genital femenino. Importante porque en esta trompa uterina se va a encontrar el espermatozoide con el óvulo y va a dar origen ¿a quién? A la fecundación, ¿no es cierto? Entonces aquí es que se inicia la fecundación. Si ustedes observan, esta trompa uterina es un órgano tubular con una luz, como un túbulo, un tubo tiene una luz en su interior, ¿no? Es un órgano hueco, y que vamos a distinguir qué tipo de epitelio reviste su mucosa. Entonces, vemos de vista panorámica corte transversal de trompa uterina, vemos todo este espacio claro en blanco que corresponde a la luz de la trompa uterina, que esta luz debe de estar vacía, debe estar libre para que no haya ningún impedimento en que este óvulo y este espermatozoide se encuentren, ¿no? Hay algunas patologías que provocan que se adhieran, ¿no? Y por lo tanto haya dificultad para la concepción. Entonces nosotros estamos viendo que esta trompa uterina también, su mucosa se repliega, también forma dedos, ¿no? Miren cómo va toda esta mucosa. Entonces nosotros vamos a ver posteriormente, solamente para recordarles, que también tiene tres capas concéntricas, ¿no? Que es la mucosa, la muscular y la serosa. Ya nosotros después vamos a ver, en este caso nos vamos solamente a la parte mucosa. Si ustedes observan, ya nos está llamando la atención que esas células también tienen cilios, miren en su borde, tienen cilios. ¿Qué más? Es una sola hilera de células. Estas células, miren, son cilíndricas, son células cilíndricas. Y observamos, miren aquí, esta célula de acá, esta célula de acá. Estas células son las células mucíparas o células en clavija. Esta trompa uterina en su mucosa tienen dos tipos de células que nosotros vamos a identificar. Las células cilíndricas, que son las más numerosas, y las células en clavija o células mucíparas, que son en menor cantidad. Esta célula en clavija o mucípara tiene una característica, que siempre se disponen hacia la base, ¿ya? Y que tiene su citoplasma claro y su núcleo basófilo, como podemos observar, ¿no? Miren aquí también, núcleo basófilo, citoplasma claro y de disposición basal. Entonces, si nosotros preguntásemos qué tipo de epitelio señala el puntero, la respuesta tendría que ser epitelio cilíndrico ciliado con células mucíparas o con células en clavija. Entonces, es una sola hilera, siguen constituyendo un epitelio simple. Aquí da la vuelta y aquí también vemos esas células cilíndricas, ¿ya? ¿Alguna duda con esta lámina? Ventura Chanco, ¿alguna duda?
Ventura Chanco, ¿está presente? A ver, Ventura. Presente. Ya, parece que no hay ninguna duda. Entonces, vamos a continuar. Aparato respiratorio. Vamos a ver una lámina que corresponde a tráquea. Esa lámina ya la hemos visto en la práctica pasada. Corresponde parte del aparato respiratorio, que también lo vamos a ver más adelante, y que ya habíamos nosotros visto que esta tráquea tenía esta estructura bien característica, bien basófila, que correspondía al cartílago. Nosotros nos vamos a ubicar a la mucosa de esta tráquea, cuyo epitelio ya le hemos visto, que estaba formado por células cilíndricas pseudoestratificadas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver, miren, también posee cilios, también tiene células caliciformes, porque también secreta moco, pero a nosotros nos llama mucho la atención la disposición del núcleo basófilo, que en algunos casos está central, otros está basal, ¿no? Esta distribución desordenada, miren aquí también, de este núcleo, da la apariencia o impresiona como si hubieran varios estratos. Si nosotros trazásemos una línea imaginaria, veríamos que algunos núcleos están más centrales, otros más basales, ¿no? Que aparenta como si aquí fuera una hilera y aquí. Esa apariencia, mejor dicho, esa distribución desordenada de los núcleos basófilos da la apariencia como si fuera dos estratos, pero sin embargo es solo uno, porque si nosotros hacemos el recorrido vemos que es solamente una. Por lo tanto, el tipo de epitelio que se encuentra en el órgano de tráquea corresponde a un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no? Ya sabemos que el término pseudoestratificado sugiere que impresiona o asemeja o se parece a que tuviera varios estratos. Entonces vemos que sigue siendo un epitelio simple. Luego vamos a tener los epitelios compuestos. Estos epitelios compuestos los va a desarrollar el doctor Chacaltana. Muy bien, doctora. Bueno, vamos a continuar con los epitelios compuestos. En primer lugar, tenemos nosotros que explicar que los epitelios compuestos tienen también otro nombre. Como vemos acá, lo podemos llamar poliestratificado o también podemos llamarle pluriestratificado o estratificados. En la imagen que estamos observando en la parte de arriba, nosotros podemos observar que tiene más de una capa de células. Acá vemos dos capas de células. Y si un tejido epitelial tiene más de una capa de células, esto corresponde a un epitelio poliestratificado. Luego vamos a observar. Luego vamos a observar acá que las células que se encuentran en la superficie son redondas o cuadradas. O sea, no vemos células planas ni células cilíndricas.
Entonces vamos a ver que estas células son cúbicas. Por lo tanto, el nombre del epitelio va a ser epitelio estratificado cúbico. Luego tenemos acá otra imagen donde observamos que tiene varias capas de células. Este epitelio que tiene varias capas de células, decimos también que es un epitelio poliestratificado. Pero el siguiente nombre lo vamos a ver nosotros si es superficiales, ¿qué forma tienen? Si tienen una forma plana, como lo vemos acá, decimos este es un epitelio poliestratificado plano. Las células planas también tienen otro nombre. A las células planas le podemos llamar células pavimentosas. O también podemos llamarle células escamosas. Entonces podemos decir que este epitelio es un epitelio poliestratificado plano o epitelio poliestratificado escamoso o poliestratificado pavimentoso. Luego que sabemos que es epitelio poliestratificado plano, nosotros tenemos que observar si por encima de estas células planas hay una capa de queratina o no. Si no hay queratina, entonces decimos es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Pero si en caso hubiera queratina, se llamaría epitelio poliestratificado plano queratinizado. Luego tenemos la imagen que está en la parte inferior y observamos que también tiene varias capas de células. Por lo tanto, también es un epitelio poliestratificado. Pero acá vemos que las células son de diferente forma. Por eso se le llama epitelio polimorfo. Y también se le llama transicional o de transición. Porque, por ejemplo, en el caso de la vejiga, su epitelio, cuando la vejiga está vacía, sus células son cúbicas, globulosas. Pero cuando la vejiga está llena, sus células pasan a ser de globulosas a cúbicas a células aplanadas. Ese cambio que hay de la forma de la célula cúbica a células planas se le llama transición. De ahí el nombre de este epitelio, epitelio de transición o polimorfo. Acá en estos tipos de epitelio falta uno, que es el epitelio estratificado cilíndrico, que no se menciona acá. Pero este epitelio estratificado cilíndrico lo vemos nosotros en la parte interna del párpado y también lo podemos encontrar en los conductos excretores de las glándulas salivales. Entonces, acá con la primera lámina de epitelio estratificado plano queratinizado, el cual lo vamos a ver en la epidermis, y también vamos a ver el epitelio estratificado cúbico, el cual lo vamos a poder ver en la dermis. Al ver nosotros, observar la piel, nosotros tenemos que ubicar las tres capas que tiene la piel. Como sabemos, hay una epidermis, una dermis y una hipodermis. La epidermis caracterizada porque ahí encontramos el tejido epitelial. En la dermis vamos a encontrar el tejido conjuntivo y en la hipodermis encontramos el tejido adiposo. Pero de esta vamos a destacar las dos primeras capas. La epidermis para ver el epitelio poliestratificado plano queratinizado, y en la dermis superficial vamos a buscar el corte transversal de lo que son las glándulas sudoríparas para observar el epitelio estratificado cúbico.
Luego ya a mayor aumento, ya vamos a distinguir las 5 capas que presenta la epidermis. Y en la dermis vamos a tratar de ubicar los conductos excretores. Acá tenemos una lámina a mediano aumento, o sea, a 10x. Y nosotros vamos a ubicar en primer lugar toda esta área que vemos acá, que está más teñido, y esto corresponde a la epidermis. Luego observamos una zona más clara. Toda esta zona más clara corresponde a la dermis. La dermis se divide en dos partes. Una dermis que se encuentra cercana a la epidermis, llamada dermis superficial o también llamada dermis papilar. Y más profundamente en la dermis vamos a encontrar nosotros la dermis profunda o también llamada dermis reticular. En la dermis papilar o superficial estamos observando estas dos estructuras que corresponden al corte de las glándulas sudoríparas. Y luego vamos a observar ya a mayor aumento las características de cada una de estas estructuras. Por ejemplo, acá mismo en la epidermis vemos nosotros cómo el tejido epitelial se invagina y luego se vagina, formando como si fueran dedos a lo que se denomina crestas epidérmicas. Acá hay una cresta, por acá está señalando otra cresta epidérmica y otra cresta epidérmica. También se le llama clavos epidérmicos. Entonces vamos a observar la siguiente lámina ya a mayor aumento. Acá observamos ya el tejido epitelial en la epidermis. Como le decía, toda esta zona teñida, basófilia prácticamente, constituye la epidermis. Y la zona más clara constituye lo que es la dermis. En la epidermis nosotros vamos a encontrar el tejido epitelial estratificado, plano, queratinizado. En primer lugar, decimos que es estratificado porque observamos varias capas de células. Por lo tanto, es un epitelio estratificado. Decimos que es plano porque las células superficiales que estamos viendo acá son células planas. Entonces decimos epitelio estratificado plano. Y luego por encima de estas células planas vemos una gruesa capa de queratina. Entonces decimos epitelio estratificado, plano, queratinizado. Ese es el tipo de tejido epitelial que tiene la epidermis de la piel. Luego vamos a observar acá en la dermis fibras colágenas, como ven esas fibras delgadas que están viendo acá en forma ondulantes, fibras colágenas. También vamos a observar vasos sanguíneos, también vamos a observar los fibroblastos. Pero no observamos nosotros aquí, en estas áreas, no podemos observar el corte transversal de la glándula sudorípara como la vimos en la lámina anterior. Pero sí también podemos observar acá un corpúsculo. Se llama corpúsculo de Meissner. Es un corpúsculo receptor del tacto. Luego veremos nosotros acá, tal como nos explica, en la cual está explicando las 5 capas que tiene la epidermis. Y decimos que en la parte basal encontramos nosotros el estrato basal.
llamado también germinativo. Luego, por encima de ella, hay gran cantidad de células poliédricas y que tienen prolongaciones citoplasmáticas, de tal manera que ustedes ven células que terminan en punta o terminan en espinas. De ahí el nombre de este estrato llamado estrato espinoso. Por encima del estrato espinoso vamos a observar células planas. Células planas que en su citoplasma tienen granulaciones. Y gracias a las granulaciones que presenta el citoplasma, esta capa o estrato se denomina estrato granuloso. Por encima de este estrato granuloso vamos a observar una capa delgada, constituida por algunas células que se encuentran perdiendo su núcleo. Y a esta capa delgada se le denomina estrato lúcido. Y luego ya más externamente, más hacia afuera, vemos una amplia capa gruesa de queratina, constituida por células muertas, células que no tienen núcleo. Entonces corresponde a la capa de queratina. En conclusión, las 5 capas de la epidermis son estrato basal, constituida por células cilíndricas, el estrato espinoso, constituido por células poliédricas, el estrato granuloso, constituido por células planas, el estrato lúcido, constituido por células planas, algunos que no presentan núcleo, y el estrato córneo, constituido por células muertas, sin núcleo. Luego, nuevamente, ya hemos visto lo que es la dermis superficial. Si tienen alguna pregunta sobre estas 2 primeras láminas, pueden hacerla. Bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos con la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es el corte transversal del esófago. Nosotros vamos a observar otro tipo de epitelio. Es el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Y como ven en esta diapositiva, tienen que corregirla, porque acá dice reconocer un epitelio poliestratificado plano queratinizado. Entonces acá ustedes tienen que colocar la palabra no, porque es no queratinizado. A pequeño aumento vamos a observar en la siguiente imagen las 4 capas que presenta la mucosa. Y a gran aumento vamos a identificar todas las capas de la mucosa del esófago, incluyendo las características que presentan cada una de sus células. Bien, acá observamos nosotros las 4 capas que presenta el esófago. Vamos a ver una primera capa delgada, basófila, que va a constituir la mucosa del esófago. Luego de la mucosa del esófago, más hacia afuera, ojo que esta parte, esta luz, es la luz del esófago por donde pasan los alimentos, y la mucosa es la capa más interna del esófago. Luego le sigue la siguiente capa, que es la capa submucosa, en donde vamos a observar gran cantidad de glándulas mucosas. Luego observamos una capa muscular, que está constituido por 2 subcapas, que después en aparato digestivo lo vamos a explicar. Y por último, una cuarta capa más externa, llamada capa adventicia. En conclusión, tenemos 4 capas: capa mucosa, submucosa, muscular y adventicia.
Lo que queremos aclarar acá es que el esófago, vamos a encontrar la gran parte del esófago dentro del tórax. Y otra parte también la vamos a encontrar dentro del abdomen. El esófago intratorácico, lo que está dentro del tórax, su última capa, o sea, la cuarta capa es la capa adventicia. Pero el esófago intraabdominal, la última capa, o sea, la cuarta capa va a ser la capa serosa. Entonces, en conclusión, intratorácico, su última capa es adventicia y la intraabdominal, su última capa es serosa. Bien, entonces continuamos ya con la siguiente lámina ya a mayor aumento y acá observamos la mucosa del esófago. La mucosa constituida por un epitelio que se caracteriza porque vemos varias capas de células. Y si hay varias capas de células, este epitelio es poliestratificado. Luego vemos que en la parte superficial sus células son planas. Entonces decimos que el epitelio de la mucosa del esófago es un epitelio estratificado plano. Luego tenemos que observar si por encima de las células planas hay queratina. Pero como no vemos queratina, entonces el epitelio es estratificado plano, no queratinizado. Es el nombre correcto y completo del epitelio de la mucosa del esófago. Epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Luego ya por debajo vemos gran cantidad de fibras colágenas que corresponde a la submucosa del esófago. Lo que nos interesa y el objetivo de esta práctica es que ustedes reconozcan el tipo de epitelio que tiene la mucosa del esófago. Estratificado, plano, no queratinizado. Luego también en la guía nos explica que el esófago tiene 3 capas. En la parte basal hay una capa llamada capa o estrato basal o también llamado estrato germinativo. Luego tenemos en la parte media, profacie, muy bien, la capa intermedia y luego tenemos en la parte superficial el estrato o capa superficial. En conclusión, 3 capas: basal, intermedia y superficial. En la basal nosotros vamos a encontrar células que pueden ser cúbicas o células que pueden ser cilíndricas bajas. En la capa intermedia vamos a encontrar nosotros células de forma poliédricas y en la capa superficial encontramos nosotros células planas. Entonces, en conclusión, vemos nosotros acá el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Continuamos con la siguiente diapositiva, en la cual vamos a observar las características histológicas. Sabemos que la vejiga tiene un epitelio polimorfo o transicional, o llamado también urotelio. A ver, pueden hacer las preguntas. A ver, pregunta Palomino. Adelante. Doctor, pregunta. Sí. Yo pongo respuesta al epitelio que nos puso hace un rato. Lo puedo decir epitelio estratificado plano no queratinizado o poliestratificado plano no queratinizado. Claro. ¿Me escucha, doctor? Se te escucha entrecortado, pero más o menos creo que te he entendido. Tú me preguntas si puedes colocar acá epitelio estratificado plano no queratinizado A ver, le o repito. epitelio. A ver, dime. Adelante. Adelante.
Adelante, no te escucho. Ya. Sí, ya te entendí la pregunta, por eso te ¿Me estoy escucha, respondiendo. doctor? ¿Me escucha, doctor? Sí te escucho, pero ya te entendí la pregunta. Sí, Claro, sí, vuelvo a sí, sí. repetir, vuelvo a repetir. El epitelio compuesto tiene varios sinónimos. Puede decir usted epitelio compuesto plano no queratinizado, epitelio estratificado plano no queratinizado, o epitelio poliestratificado plano no queratinizado, o inclusive puede colocar acá epitelio pluriestratificado plano no queratinizado. O sea, hay diferentes nombres que significan lo mismo. ¿Me comprendió? Palomino. Y sí, doctor, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Continuamos entonces. Si tienen alguna consulta, pueden utilizar su micrófono o pueden utilizar el chat. Bien, decíamos que estamos pasando a otra diapositiva que corresponde a lo que es la vejiga. Y la vejiga, como decíamos, tiene un epitelio polimorfo, transicional o llamado también urotelio. A mediano aumento, ¿qué es lo que vamos a reconocer? Vamos a reconocer las tres capas que tiene la vejiga y vamos a reconocer la característica peculiar que tiene la mucosa de ser en forma ondulante o ondeante. Luego vamos a ver ya a mayor aumento también las tres capas que tiene, en este caso la vejiga, de la mucosa. Vamos a observar cómo se constituye la capa basal, la capa intermedia y la capa superficial. Vamos a explicarlo directamente en las imágenes. Bien, acá tenemos una lámina que corresponde a la vejiga a mediano aumento. Y acá en esta lámina podemos ver nítidamente todo lo que es la mucosa. Todo lo que estoy rodeando acá con la manito viene a ser la mucosa. Luego vemos gran cantidad de músculos, lo que corresponde a la capa muscular. Sabemos que la vejiga tiene tres subcapas de músculo, que posteriormente lo vamos a explicar cuando hagamos aparato geniturinario. Lo que nos interesa acá y nos llama la atención es la característica que adopta el epitelio de la mucosa de la vejiga. Miren cómo sube, luego baja, se invagina, se vagina, etc. Y es una mucosa que se encuentra en forma ondulante, en forma de ondas, y es la característica principal de esta vejiga. Pero esto es de una vejiga vacía, porque cuando la vejiga está llena, se distiende la mucosa. Bien, pasamos entonces a observar la siguiente lámina ya a mayor aumento. Pero antes de eso, quiero explicarles y hacerles ver acá en esta lámina lo que corresponde a la mucosa. Todo lo que estamos viendo, esto es el epitelio de la mucosa de la vejiga. O sea, es una capa casi delgada. Todo esto que estamos recorriendo es el epitelio de la mucosa de la vejiga. Pero lo que está en la parte central, que está constituido por tejido conectivo laxo, corresponde a la lámina propia de la mucosa. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es ver en esta lámina, sobre todo el epitelio de la mucosa, que lo vamos a observar en la siguiente lámina. En esta lámina ya 400X, nosotros vamos a observar el epitelio de la mucosa de la vejiga. Y vamos a observar acá y diferenciar tres capas que tiene el epitelio de la mucosa de la vejiga. Una capa en la parte basal, llamada estrato basal, constituida por
células cúbicas. Luego en la parte media encontramos la capa intermedia, constituida por células poliédricas. Y en la capa superficial ya vamos a observar nosotros células de gran tamaño, células globulosas con un citoplasma claro, núcleo basófilo central y sobre todo el engrosamiento de la membrana celular que le da el aspecto de un paraguas. A este engrosamiento de la membrana celular se denomina cutícula y le da la forma a esta célula de una célula en paraguas o umbrella cells. Por eso, si nosotros preguntamos en el examen práctico y decimos, escribe el nombre de la célula que señala el puntero, ustedes pueden responder célula en paraguas o umbrella cells. Y también viene una subpregunta. Escriba sus características histológicas de esa célula. Y ustedes podrán decir, es una célula globulosa, citoplasma amplio y una membrana nuclear engrosada, una membrana celular engrosada, denominado cutícula. Ahí tienen todas las características de esta célula en paraguas o umbrella cell. Entonces, con esto ya hemos terminado esta lámina de la vejiga, en donde ya ustedes reconocen el epitelio de transición o polimorfo, donde han reconocido las tres capas, como es la basal, la intermedia y la superficial. Y en la superficial es donde se encuentran estas células globulosas, llamadas células en paraguas o umbrella cells. Que vemos más abajo acá, donde hay gran cantidad de fibras colágenas, corresponde a la lámina propia. Bien, si tuvieran que hacer alguna pregunta hasta acá, porque ya hemos terminado con el epitelio de revestimiento, tanto simple como compuesto. Este epitelio es el que va a revestir no solamente la piel, sino también las vísceras, como por ejemplo intestino, estómago, vejiga. Hemos terminado con el epitelio de revestimiento. Ahora lo que vamos a comenzar es con el epitelio glandular. Si tuvieran alguna pregunta que hacer para poder responderla. Tampoco. Bien, entonces pasamos a otro epitelio, epitelio glandular. En primer lugar, para explicarle, paragua engrosada, no es paragua engrosada, es célula en paraguas o umbrella cell. Lo que lo que está engrosado es su membrana celular que se denomina cutícula. Y la cutícula es lo que le da la forma de una célula en paraguas. Bien, entonces continuamos con el epitelio glandular. Decimos que las glándulas pueden ser de dos tipos, una glándula exocrina y una glándula endocrina. La glándula exocrina es la que tiene un conducto excretor, el cual vierte su producto hacia el exterior. Sin embargo, la glándula endocrina es la que vierte su producto hacia adentro, como dice su mismo nombre, hacia adentro, o sea, directamente a la sangre, y no tiene conducto excretor. Acá vamos a observar nosotros, a reconocer el epitelio glandular exocrino, y como ejemplo tenemos la glándula submaxilar. La glándula submaxilar es una glándula salival mayor. Las glándulas salivales mayores son tres: la glándula parótida, que es una glándula serosa, la glándula sublingual, que es una glándula mucosa, y la glándula submaxilar, que es una glándula mixta.
O sea, es una glándula serosa y mucosa a la vez. A mediano aumento, nosotros vamos a tratar de observar las células de forma redondeadas, ovaladas, y que van a formar los acinos. Y también vamos a ver los tubos excretores. A mayor aumento ya vamos a ver los tres tipos de acinos. Acinos serosos, acinos mucosos y acinos mixtos. Vamos a observar inclusive también los conductos excretores. Para aclarar sobre acinos, para hacer el concepto de acinos, podemos decir que la glándula tiene dos porciones. La glándula exocrina tiene dos porciones. Una porción secretora y una porción conductora o excretora. La porción secretora puede tener una forma redondeada, a la cual se le llama acinos o alveolares. La porción secretora también puede tener una forma alargada, a la cual se le llama tubular. Entonces el nombre de acino viene porque la porción secretora es de forma redondeada. Acá observamos a mediano aumento la glándula submaxilar, una glándula mixta. Y todo lo que vemos morado, todo lo que está morado, viene a constituir la glándula serosa. Y todo lo que vemos de color claro, más blanco, todas estas glándulas claras, viene a ser la parte de las glándulas mucosas. Y vamos a observar ya a mayor aumento una glándula mixta. Y luego también vamos a observar acá el conducto excretor. Esta estructura redondeada que tiene una luz en el centro es un conducto excretor. El que vemos acá igualmente es un conducto excretor. Acá ya a mayor aumento en la glándula submaxilar observamos nosotros estos acinos. Observen, miren, un acino redondeado, por lo tanto es un acino seroso. Acá también igual. O sea, vemos gran cantidad de acinos serosos. Varios acinos serosos. Y por acá también vemos acinos mucosos. Entonces, describimos un acino seroso. El acino seroso se caracteriza por presentar células piramidales. Estas células son de forma piramidal. El citoplasma que tiene esta célula es un color morado. Entonces decimos citoplasma basófilo. El núcleo es de forma redondeada y se encuentra en la parte basal. Entonces, decimos, escriba usted qué acino señala el puntero. Es un acino seroso. Ahora, diga usted 4 características de este acino. Ustedes dirán, es una célula de forma piramidal, tiene citoplasma basófilo, tiene un núcleo redondeado y localizado en la posición. Luego vemos esta otra glándula que está acá, es la glándula mucosa. Y la característica de esta glándula mucosa que podemos decir que son células cúbicas, citoplasma, una gran diferencia, citoplasma es un citoplasma claro, es un acidófilo leve, y luego el núcleo. El núcleo es aplanado, no es redondo, es aplanado y se localiza en la periferia. Entonces podemos decir 4 diferencias entre la glándula mucosa y la glándula serosa. Luego tenemos acá una glándula mixta. Todo lo que vemos acá es una glándula mixta. Es una glándula que tiene una porción mucosa y también tiene una porción serosa. Entonces, a esta glándula que tiene porción mucosa y serosa se llama glándula mixta. Ahora, esta porción mucosa ya ustedes saben que se caracteriza por el citoplasma claro, por el núcleo aplanado y periférico. Y esta porción serosa también sabemos que se caracteriza porque sus células son citoplasma basófilo, un núcleo redondo y localización basal. Pero a esta porción serosa que
tiene una forma de una curva o la forma de una semiluna. Se le llama semiluna de Giannuzzi. O sea, podemos preguntar nosotros, ¿escribe usted qué estructura señala el puntero? Semiluna de Giannuzzi. Semiluna de Giannuzzi. Aparte de ello, también podemos ver los conductos excretores. Acá hay un conducto excretor, aquí la luz del conducto excretor. Bien, es todo lo que podemos ver nosotros en la glándula submaxilar. Luego vamos a ver la glándula tiroides. Vamos a ver en panorámico que hay gran cantidad de folículos tiroideos. Vamos a observar también a mayor aumento las células y los epitelios que presentan estos folículos. En esta lámina en panorámico vamos a observar gran cantidad de folículos tiroideos. Acá hay un folículo, por acá hay otro, acá hay otro. Son bastantes folículos tiroideos de diferente tamaño. Podemos encontrar folículos tiroideos pequeños, folículos tiroideos medianos y folículos tiroideos grandes. Los folículos tiroideos grandes tienen un epitelio simple plano. La guía nos habla que los folículos tiroideos tienen epitelio simple cúbico, pero los folículos que tienen epitelio simple cúbico son los folículos y los folículos pequeños. Pero los folículos grandes están cubiertos o tapizados por epitelio simple plano. Bien, luego vamos a observar que entre folículo y folículo hay espacio. Este se llama espacio intersticial. Espacio intersticial. Luego, en el folículo tiroideo llama la atención la luz. Su luz que tiene un color eosinófilo y hialino, color rosado, ¿no? Que corresponde a la sustancia coloide. A coloide. Bien, pasamos a la siguiente y última lámina. Vemos ya a 400X varios folículos tiroideos, 1, 2, 3, 4, 5, y vemos nosotros que cada folículo está tapizado por un tipo de epitelio. Vamos a ver este folículo tiroideo. Vemos las células que tapizan este folículo y vemos que su núcleo es redondo, sus células son redondas, acá también igual, y que se unen varios en una sola capa. Entonces, si vemos que se unen en una sola capa, decimos es un epitelio simple. Y luego vemos que su forma de sus células son redondas. Entonces decimos es un epitelio simcúbico. El folículo tiroideo que vemos acá está tapizado por un epitelio simple cúbico. Las células que constituyen el epitelio simple cúbico, estas células cúbicas, se denominan células foliculares. Estas células foliculares tienen una función, y la función que tienen es de producir las hormonas tiroideas. O sea, producen la hormona T3 y T4. Luego vamos a observar acá en la parte central, en la luz del folículo, una área eosinófila, hialina, rosado, oscuro, y que corresponde a la sustancia coloide. Esta sustancia coloide es rica en una proteína llamada tiroglobulina. Esta tiroglobulina es una proteína importante para que las células tiroideas produzcan las hormonas. Luego vamos a observar folículo y folículos, vamos a encontrar el espacio intersticial. Y en el espacio intersticial nosotros observamos algunas células que se encuentran en este espacio. Las células que se encuentran en este espacio se llaman células parafoliculares. Células para o también llamadas células C. Estas células producen una hormona llamada calcitonina. Calcitonina. Entonces, como vemos acá, concluimos con esta lámina, que ustedes la van a ver posteriormente en varias oportunidades, y también lo van a ver en patología general y especial, ¿no?
miren bien cómo es normal y posteriormente para que sepan cómo es patológico. Folículo tiroideo tapizado por un epitelio simple cúbico. Estas células se denominan células foliculares, producen T3, T4, sustancia coloide en la luz del folículo. En el espacio intersticial, una célula llamada parafoliculares o célula C que producen calcitonina. Muy bien, hemos concluido con esta práctica.